Señoras, señoritas, señores estudiantes, buenas tardes. El día de hoy, sábado, vamos a ver la unidad didáctica 4 del libro. La tarea, si ya le realizaron a conciencia, les voy a reforzar lo que usted ya leyó, ya resumió, ya analizó, inclusive, en su instante, ¿no es cierto? En el deber que usted me presentó. Algunas tareas están incompletas, no me mandan todo completo. Yo reviso tarea por tarea y veo que faltan especialmente los últimos elementos de literatura. Bien, por favor, le recomiendo que realice las tareas completas. Su tarea es incompleta, su nota es incompleta. No se perjudique. Bien, vamos a ver lo que es la lectura inferencial. ¿Qué es la lectura inferencial? Hacer inferencias, ¿no es cierto? Sí. Todo libro, todo texto, todo párrafo que nosotros leemos tiene una intención, ¿sí? Y es al lector al que le corresponde descubrir esa intención de ese texto. Por ejemplo, si yo estoy con mi libro de lengua y literatura, ¿cuál es la intención de ese libro? La intención de ese texto es enseñarme lengua y literatura, que yo aprenda los contenidos en sus diferentes niveles de lengua y literatura. Si yo tengo una prensa, un comercio, un diario, un periódico, ¿sí? Y leo, ¿cuál es la función de ese texto? La función de ese texto es informar de la manera más veraz posible, ¿no? O verídica, de la manera imparcial inclusive. Entonces, todo texto tiene una intención y el lector debe descubrir cuál es la intención de ese texto, qué me quiere transmitir, qué me quiere comunicar ese texto, ¿sí? Esa es la intención del texto, comunicar algo al lector. El lector debe descubrir qué le quiere comunicar. Eso es hacer una inferencia. ¿Sí? Inferir es un proceso cognitivo de la mente. Inferir es un proceso cognitivo que se realiza dentro de la mente. Inferir es un proceso cognitivo mediante el cual se extrae información explícita, es decir, que está ahí en el texto, que está escrito en esa prensa, que está escrito en ese texto, ¿no es cierto? En ese libro de texto, en esos contenidos. Entonces, inferir es un proceso cognitivo mediante el cual se extrae la información explícita en los textos o discursos. Las deducciones a lo que se deriva de una afirmación o de una idea se convierten en inferencias, ¿sí? Si el autor del texto no afirma tales cosas de manera explícita. Recuerde que en el texto tenemos dos ideas, ¿no? La idea explícita que está explicada, está escrita en el libro, y la idea implícita es algo que no está escrito, pero se deduce. Esa es la inferencia. Lo que deducimos, lo que inferimos. Por eso inferir es un proceso cognitivo. Nuestra mente comienza a deducir qué es lo que el autor me quiere transmitir de manera implícita, porque lo explícito ya está, pues está escrito, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es del libro de literatura, la literatura tiene 4 géneros literarios, vea, me está explicando. Lo implícito es que yo descubra que así se clasifica la literatura a nivel universal, en 4 grandes géneros, dependiendo de sus contenidos, de su estructura. Ya eso no me dice, pero me está comunicando explícitamente desde otro punto de vista. Yo debo inferir, ¿no es cierto? Según lo que hemos dicho, por ejemplo, ahí en el libro tenemos una expresión, una proposición. Juan era pobre, pero honrado. Bueno, vamos a una proposición mejor actual, ahora que estamos de vísperas de unas elecciones. Robó, pero hizo obras. ¿Qué infiere usted de eso? Que es bueno robar, que es bueno robar, pero también hacer algo, que no importa que haya sobreprecios en las obras, pero ya hizo algo. ¿Será esas las inferencias? ¿O será la inferencia que me viene a la mente es que un político debe servir al pueblo y no servirse del pueblo y debe construir, su obligación es construir, es servir a los que le eligieron, no servirse de los que le eligieron?
No sé, hay muchas inferencias, ¿no es cierto? Usted debe sacar sus propias conclusiones. Desgraciadamente, el entorno social nos hace esos razonamientos, esas inferencias que carecen de valores, valores como la honradez, la honestidad, el servicio a los demás, la lealtad hacia quien le dio la confianza, etcétera. Entonces, mira esa inferencia. Yo le digo, el gobierno anterior, el gobierno de Rafael Correa, robó, pero hizo obras. Mire, ¿usted qué infiere? Sus ideas, lo que usted tiene en la cabecita, eso es una inferencia. Por ejemplo, mi inferencia. ¿Por qué tiene que robarse los recursos del pueblo si es su obligación trabajar y servirnos los que le hemos dado la confianza con el voto? ¿Por qué tiene que robar si su obligación es trabajar desinteresadamente? ¿Por qué tiene que existir la corrupción si nosotros tenemos nuestras normas y valores sociales? ¿Por qué? Eso es una inferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí lo que son las inferencias, con un ejemplo aplicable a nuestro entorno. Un lector que infiere, o sea, que hace inferencias, un lector que infiere, la lectura inferencial exige, no requiere, exige leer el texto con atención, identificar y definir el problema o lo que se quiere explicar a partir de la lectura. Descartar la información irrelevante, la información ribombante, que más lo que se llena la hoja y no me dice nada. Hay que descartar esa información, ¿no es cierto? Sí. Las falsas pistas que no proporcionan, que no proporcionan datos necesarios para llegar a una inferencia eficaz, no nos sirve. No nos sirve para hacer un análisis, ¿no es cierto? Sí, debemos identificar y rastrear los indicios para construir supuestos, elaborar hipótesis, es decir, supuestas soluciones al problema, por ejemplo, que yo quiero resolver, supuestas creencias sobre tal o cual situación, supuestas soluciones a tal o cual problema social, entre otras cosas, causas que originaron tal o cual problema social, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Eso, nosotros para hacer las inferencias debemos de leer con atención, con detenimiento, razonando. Por eso se le manda, lea analizando, lea, analice, para hacer una buena inferencia que me permita llegar a un razonamiento lógico. Un lector que infiere es capaz de hallar las pistas claves o significativas, encontrar más de una interpretación o significado de lo que leyó. Por ejemplo, si yo escribo un ensayo sobre la política en el Ecuador de 2 hojas y yo tengo mi visión, o sea, su visión que leyó a primera vista, piensa que estoy en desacuerdo con los políticos, hizo una inferencia. Pero si vuelve a leerle detenidamente, usted saca otra inferencia. Dicen que aquí en el Ecuador no existe clase política porque los políticos no están preparados para ejercer esas funciones, porque ellos son animadores de programas de televisión, payasos, son reality shows, etcétera, etcétera. Y no sé si tendrán las competencias suficientes para poder administrar las diferentes funciones del Estado. Entonces, usted ya va sacando sus inferencias, ¿no es cierto? Se ve. Aquí me dice que la clase política no existe en el Ecuador. Yo pienso que sí existe clase política, pero no quieren saltar a la palestra. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se ensució la política en el país por los politiqueros, por los payasos, por los animadores, por los futbolistas, por los, etcétera, 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 por las cantantes de Chichamix, etcétera. Entonces, no hay política, por eso las personas preparadas que pueden ejercer eso no quieren ensuciarse ingresando. Ah, ya mire, otra inferencia, ¿no es cierto? Ya tiene otro significado, está interpretando desde otro punto de vista el ensayo que yo hice. Bien, también un lector que infiere es capaz de localizar datos o ideas que el escritor o escritora pretenden transmitir de manera implícita, es decir, no directa, pero si usted lee, dice, ah, también me está diciendo esto aquí, ¿cierto? Es como los libros, cuando usted comienza a leer y a razonar los libros de texto, dice, no, pero aquí está clarito, de aquí me da el concepto. Mucho ojo.
Un lector que infiere es capaz de utilizar esta estrategia en cualquier tipo de texto, no solo es para los textos educativos, para los textos de economía, para los textos de política, para los textos sociales, etcétera. Para todo tipo de texto existe la lectura inferencial. Mucho ojo, joven. Seguimos. Seguimos. ¿Qué es la inducción y qué es la deducción? Esta palabra se utiliza bastante en investigación científica. Inducir, deducir. ¿Qué es? Inducir, ¿no? Llevarle a hacer algo. Deducir, igual como inferir, sacar una idea a partir de un supuesto grupo de datos. Eso más o menos en investigación científica. ¿Qué es inducir y deducir? Todo texto nos presenta dos tipos de informaciones, lo que habíamos estado hablando. La información que está explícita, que está escrita, que está explicada en el libro, y la información implícita que usted debe razonar, debe leer, debe releer, debe analizar y saca esa información implícita, es decir, que está ahí, pero no está a simple vista. Tiene que realizar un proceso cognitivo para poder descubrir esa información, ¿no es cierto? Lo implícito, para descubrir usted las ideas implícitas en un texto, debe deducir a partir del contenido del texto que está leyendo o que ha leído, mientras que la explícita es la que se encuentra de forma literal y exacta dentro del texto, lo que decimos, ¿no es cierto? Eso nos dice el libro. ¿Sí? Resulta de gran utilidad el uso de esta estrategia de la inducción y de la deducción para descubrir nuevas ideas o para llevar también adelante un proceso de investigación social, científico, económico, político, histórico, entre otras cosas. ¿Qué es la inducción? La inducción se aplica a partir de que un conjunto de datos están ahí, un conjunto grande de datos están ahí, ¿cierto? Gran cantidad de datos están ahí, ¿sí? Y nosotros analizando esta gran cantidad de datos o de información, ¿sí? De datos particulares que están ahí, nosotros llegamos a una conclusión general, logramos inducir una respuesta a algún fenómeno social, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, gran cantidad de datos nosotros analizamos y sacamos una idea fundamental. Los datos particulares, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo, un sinnúmero de fenómenos que se llaman investigación científica que se van presentando. Por ejemplo, pongamos el coronavirus, ¿ya? La sintomatología del coronavirus. Sabemos que es, ¿no es cierto? Dolor del cuerpo, dolor de cabeza, le sube la temperatura, pero si yo voy al médico y le digo, ¿sabe qué? No me duele la cabeza. ¿Me duele el cuerpo? Sí. La garganta un poquito le siento reseca, pero la temperatura no me ha subido, estoy con 37.5, que es normal. Ah, dicen, abra la boca. Ah, ya, lo que usted tiene es una faringitis nada más, es decir, tomó muchas bebidas heladas y se le inflamó la faringe. Lo que tiene que hacer es tomar bebidas tibias, tomarse un paracetamol, un analgésico y descansar y nada de estar gritando, nada de estar tomando bebidas heladas y cuídese y cuidarse del frío con una bufanda, nada más, no es coronavirus lo que tiene. Mire, a partir de esa gran cantidad de sintomatología que yo le dije, o de esa sintomatología que yo le dije, no me duele el cuerpo, no me duele la cabeza, un poquito la garganta tengo malestar, tengo un poco de malestar al tragar, sí tengo olfato, mire, ya le estoy dando un sinnúmero de datos, y el médico de todos esos datos hizo la inducción de que yo no tengo coronavirus, que únicamente tengo es una inflamación a la faringe. Nada más. ¿Listo? Mire, es la inducción. ¿Sí? Lo que nos dice el libro, datos particulares, dice, llegan a la casa de enfrente personas con regalos, bastantes personas con regalos, bien vestidos. Luego llega una joven en un auto y se baja, ¿no es cierto? Está vestida con un vestido blanco y un ramo de flores. Y luego llega un conjunto musical a poner música y todo es alegría. Deducción o conclusión, en la casa del frente mío hay una boda. ¿Eh? Listo, ya he deducido, a partir de todos esos datos que he logrado recopilar, analizando, llego a la conclusión de que hay una fiesta. Entonces, eso es la inducción. A partir de una gran cantidad de fenómenos, voy haciendo
la idea en la mente, por eso se llama, es un proceso cognitivo. En mi mente voy reagrupándoles y automáticamente saco una conclusión que puede ser valedera, que yo le puedo reafirmar que sí es valedera y que es lo verídico, o puedo descartar si no, no ha sido eso, me equivoqué, perdón. ¿Sí? Pues mucho ojo. Estos procesos o estas estrategias se utilizan bastante en investigación científica. Listo, seguimos. En cambio, la deducción, ¿qué es la deducción? Deducir, deducir, ¿sí? Se utiliza cuando a partir de una información general, ¿no es cierto? Llegamos a una conclusión de un hecho particular, ¿no? De una información así genérica, vaga, llego a un hecho particular. En investigación científica, por ejemplo, si veo que los políticos, en lugar de ofrecer un plan de gobierno coherente, económicamente solvente, a la vez que atienda a las clases sociales más desprotegidas, que atienda a los jóvenes en educación, que no hay educación superior para los jóvenes, etcétera, vienen a presentarme, por ejemplo, TikToks, vienen a presentarme que me van a regalar plata, vienen a decirme que me van a dar casas, terrenos, etcétera. Entonces yo de todo eso ya deduzco que es mentira, porque no puede ser. ¿Cómo me van a regalar $1,000 sin hacer nada? ¿Y de dónde van a sacar tanto dinero? Entonces, mucho ojo, estoy ahí deduciendo que es mentira. Ejemplo, información general. Usted, para ser promovido al siguiente año educativo, debe obtener un mínimo de 7 sobre 10 puntos. Conclusión. Carlos tiene solo 6 puntos. Andrea tiene solo 5 puntos. Pero Carolina, Maribel, tienen 7 y 8 puntos respectivamente. Entonces, yo deduzco que los dos primeros estudiantes se quedan a supletorios, es decir, no pueden ser promovidos al inmediato grado superior. Y los dos últimos estudiantes, las dos últimas estudiantes, sí van a ser promovidas directamente al curso superior. Deducción, deduzco. Dos se quedan a supletorio, dos pasan sin novedad. Deducción dada. Listo. Vamos a ver el siguiente punto, las técnicas de revisión. La revisión en escritura, ¿no? La escritura es un proceso, así es un proceso que va paso a paso, eso es un proceso. Son actividades, conjunto de actividades que nos llevan a un gran objetivo. Entonces, la escritura es un proceso, es decir, va paso a paso. Es un proceso libre que usted tiene para poderlo hacer, ¿no es cierto? Nadie está colocando una pistola y decir, a ver, ponga ahí la S en lugar de la Z. No, es libre. Pero por eso nos obliga a que nosotros nos preparemos, ¿no es cierto?, para poder hacer un texto que esté a la altura de nuestro conocimiento y que demuestre nuestro grado de cultura y de educación hacia los que presentamos ese texto, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros debemos observar algunas reglas, ¿sí? Especialmente cuando nosotros realizamos textos académicos, ¿sí? Cuando hacemos un ensayo, realizamos una monografía, realizamos una tesis, realizamos una crónica, cualquier tipo de documento académico que le piden, usted debe realizarlo con toda el cuidado que el caso lo requiere, ¿no es cierto? Y evitar errores de diferente índole. Por ejemplo, cuando vamos a escribir con fines académicos, dice, tenemos que escribir el tema, el enfoque que queremos, así es. Pero nosotros tenemos, el libro te está dando algunas ideas de cómo tú puedes escribir un texto de mejor manera. Es decir, que siempre escribas un borrador. A veces somos cómodos. Es más, la computadora nos da esa facilidad de nosotros escribir un texto y volverle a leer, ir suprimiendo cosas, aumentando cosas, ¿sí? Y dejarle ahí, volver otra vez en otro instante, a la hora, 2 horas, 3 horas, o luego de una actividad, si tenemos tiempo al otro día, volver a releer ese texto, volver a corregir ese texto, la semántica, cómo está estructurado, cómo estoy empleando las palabras de manera correcta e incorrecta, ¿sí? Tengo faltas de ortografía, entre otras cosas. Eso
me permite, ¿no es cierto? Eso me está recomendando. Dice, contenido, ¿qué he dicho? Usted puede verificar en primer lugar, ¿el texto responde al objetivo que nos habíamos planteado? Si yo voy a hacer un ensayo sobre la educación infantil, pongámosle, en el Distrito Metropolitano de Quito, y en el primer borrador comienzo a hablar sobre las desigualdades sociales de la sociedad ecuatoriana, las desigualdades económicas, nos tienen a todos oprimidos, no solo a los niños, a todos. Entonces, como que el texto no está respondiendo al objetivo que me he planteado, ¿no? Si yo digo trabajo infantil, me voy a referir al trabajo infantil. ¿Por qué trabajan los niños? ¿De qué hogares provienen los niños que trabajan? ¿Dónde realizan el trabajo infantil? De pronto, si existe explotación laboral infantil, entre otras cosas, ¿no? Por eso el contenido. ¿Qué he dicho? ¿Qué he puesto en mi texto? Si lo que he puesto es coherente con los objetivos que yo me he planteado. Siguiente punto. Si el contenido es adecuado para el destinatario al que va dirigido, así es. Si ese contenido está adecuado, es decir, tiene un lenguaje claro, técnico, de pronto si es que va hacia los docentes, a un tribunal examinador, o si va hacia un periódico donde va a leerme gran cantidad de personas, si es que tiene un lenguaje comprensible, no ambiguo, ¿no es cierto? Luego el contenido, veremos la información que se ofrece, se ajusta al tema, ¿sí? Si estoy hablando de trabajo infantil, hablaré de trabajo infantil. No voy a hablar de la clase política del Ecuador que no ha cumplido con sus ofrecimientos. Por eso es que nosotros, toditos los ecuatorianos, estamos mal, no solo los niños. Entonces, mucho ojo. Estructura, ¿no es cierto? Tengo que ver la estructura del documento que estoy haciendo, es decir, en qué orden lo he dicho. El texto sigue un orden establecido en el guión, es decir, si yo voy a hacer un ensayo, primero estará pues la introducción, luego vendrá el desarrollo y finalizaré con las conclusiones. No voy a poner primero las conclusiones, luego me da ganas de poner el desarrollo y al final pongo una introducción, así unos antecedentes. No, no tiene lógica, ¿no es cierto? Esa es la estructura, en qué orden he dicho. Se desarrolla en cada párrafo una única idea. Se emplean enlaces entre los párrafos, así es. Es muy importante que nosotros empleemos los enlaces entre párrafos, ¿no? Si un párrafo está hablando sobre trabajo infantil, el siguiente párrafo me hablará sobre las causas y así voy poniendo enlaces, por ejemplo, ¿no? Trabajo infantil es aquel que se desarrolla por personas desde los 3, 4, 5 años hasta los 17 años, que son adolescentes, etcétera, etcétera. Y luego, el trabajo infantil se da en todo el Distrito Metropolitano de Quito, comienzo a poner enlaces en cada párrafo para que tenga una hilación lógica y concordancia. Luego el estilo debo chequear, ¿no? ¿Cómo lo he dicho? El texto es claro y comprensible. Ojo, hay faltas ortográficas. Si yo tengo alguna duda en alguna palabra, debo recurrir al diccionario, pero al diccionario en lo posible de la Real Academia Española, de la RAE, porque si voy al diccionario que venden a $2, no voy a encontrar como que unas acepciones acordes a lo que estoy haciendo o no voy a encontrar esa acepción que estoy buscando. Acepción, ¿no? Acepción. Un buen diccionario es más o menos lo que tenga más de 20,000 acepciones. Acepciones. Bien, ¿la puntuación ayuda a la lectura o me confunde? Ustedes saben que si no pongo una coma, a veces me da otro sentido al texto. Si no hago las pausas cuando estoy leyendo en punto, punto seguido, punto aparte, igual me da otra connotación al texto. Mucho ojo, ¿no es cierto? Es importante los signos de puntuación que nos ayuden a transmitir de mejor manera esa idea, esa comunicación que yo quiero dar a mis lectores. Mucho ojo, señores, que nunca utilizan signos de puntuación. ¿Ya? Se repiten palabras, existe bastantes palabras repetidas, casi como cacofonía, que es un fenómeno cacofónico, la repetición de palabras, ¿no? Listo. Todo eso nosotros debemos ver para que un texto esté bien elaborado, ¿ya? Se puede leer, volver a releer las veces que sean necesarios nuestro borrador y poderle irle corrigiendo, ¿no? Para irle corrigiendo. Y de ahí nace el corrector ortográfico. Vean lo que les digo, la computadora a veces nos da todo ya. Para la revisión final del texto, el procesador de textos en Word cuenta con una herramienta muy útil para detectar errores. Muy útil si está bien configurada la computadora con el idioma que es. Mucho ojo, no confiarse.
no confiarse. Cuando tenga duda, vaya al diccionario. Bien, el corrector ortográfico, esta herramienta nos permite identificar automáticamente algunos errores que se cometen con frecuencia mientras se teclea. Así es, se come letras, por ejemplo, o las letras están unidas, o pone una A por una C, entre otras cosas. El corrector además subraya en color rojo los posibles errores gramaticales, que pueden ser expresiones incorrectas, ¿no es cierto? Que están duplicadas las palabras. Puede ser que no existe una buena concordancia entre el género y el número, ¿sí? Porque si yo digo, el gata se cayó, no hay en género, igual en número, ¿no es cierto? Que no exista errores ortográficos, palabras mal escritas, acentos omitidos, palabras que no tienen el significado que nosotros queremos que haya, ¿sí? Y además sugiere opciones de sustitución el corrector de textos. Otra cosa más es el corrector de textos es limitado, porque de acuerdo a cómo esté configurado, por eso dije, como esté configurado su computador, solo reconoce las palabras que están recogidas en su diccionario interno y por tanto no reconoce palabras técnicas o tecnicismos, no reconoce palabras de otra lengua, neologismos, ¿sí? No reconoce palabras topónimas, es decir, de cada región del Ecuador, por ejemplo, no reconoce sustantivos propios, nombres propios, entre otras cosas. Mucho ojo, ¿no? Le va a marcar en rojo cuando no reconoce eso el computador. Sí, usted tiene que verificar si nada más que aquí no le marca porque es una palabra, por ejemplo, es un neologismo, es una palabra que recién se está ajustando a la lengua nuestra. Bien, sin embargo, debe tomar en cuenta que antes de entregar su trabajo, una lectura final del texto que usted no está haciendo en sus deberes, porque veo bastantes faltas de ortografía, ¿sí? Resulta imprescindible leer antes de entregar el texto, ¿no es cierto? Porque permitirá verificar que se cumpla con los requisitos formales para su presentación. Esté bien presentado, no haya errores, no haya faltas ortográficas, no haya errores de concordancia, no haya errores, ¿sí? De tipeo, entre otras cosas. Aspectos formales de la presentación. ¿Qué debemos tomar en cuenta para la presentación de un texto? Los aspectos formales. Utilizar un tamaño estándar, ¿no es cierto? Generalmente cuando usted presenta un trabajo en computadora es la hoja A4 la que empleamos para hacer los diferentes escritos o diferentes documentos académicos. Además debe disponer de la información de forma adecuada, creando márgenes, sangrías, etcétera, para que el documento tenga una buena visualización o tenga una excelente presentación visual, ¿no es cierto? Debe ordenar la información en apartados y subapartados. Sí, así es. No todo pegado. Hay deberes que me están presentando pegados en lo posible en una hoja, todo ya. Mucho ojo. Eso es un aspecto de presentación, señoras, señoritas, señores estudiantes. Respetar un interlineado correcto entre párrafos. Así es, en la computadora igual existe para el espaciador, ¿no es cierto? Si quiero de un espacio de 1,5, de 2 o de 1. Usted un espacio debe tenerle para todo el documento, que exista concordancia en el interlineado, ¿no es cierto? Entre párrafos. Utilizar el mismo cuerpo de letra en todo el documento. Así es. Si estoy trabajando con Arial, con Calibri, Calibri. Pero un solo tipo de letra, no voy a poner diferentes tipos de letras ahí, un solo tipo de letra. Puede omitirse los títulos o notas al pie de página que pueden ir con otro tipo de letra que tal vez se ajusta a esa necesidad. Se puede resaltar las palabras con el uso de tipografía diferente, por ejemplo, en negrita, en cursiva, especialmente en neologismos, extranjerismos, quichuarismos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí, se puede subrayar inclusive esas palabras, ¿no? Para indicarle al lector que esas palabras han sido empleadas de acuerdo a la necesidad del texto. ¿Sí? Además, siempre compruebe que la configuración del idioma de su computador o procesador de textos sea el español, porque a veces no nos damos cuenta, y si es un computador, especialmente que no es nuestro, vamos a una biblioteca con internet y cogemos un computador, vemos que no ha estado
configurado el idioma español. Entonces ahí vamos a tener problemas también, ¿no? Ahora, siguiente punto. Nosotros tenemos unos vicios pragmáticos en el lenguaje. ¿Qué quiere decir pragmáticos? ¿Qué es el pragmatismo, para empezar? Perdón. El pragmatismo quiere decir lo que hacemos el día a día, ¿no es cierto? Es la práctica diaria. Entonces vamos a ver los vicios en la práctica diaria de nuestro lenguaje. Eso vamos a ver, que dice vicios pragmáticos en el lenguaje. Vicios en nuestra práctica diaria en el lenguaje. Vamos a ver. Los vicios del lenguaje son transgresiones a la normatividad del idioma. Así es, estamos transgrediendo las normas ortográficas, semánticas, entre otras cosas, ¿cierto? Las palabras o estructuras de construcción equivocada son los vicios del lenguaje. El empleo de un vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un escrito o la comprensión de un determinado discurso. Esos son los vicios pragmáticos en el lenguaje. Los vicios pragmáticos se dividen en tres grandes grupos: vicios pragmáticos, vicios sintácticos y vicios semánticos. Los vicios pragmáticos surgen en el momento mismo del discurso. Este tipo de vicios del lenguaje ocurren por el empleo de alguna forma lingüística temporal fuera de lo convenido, de la convención, ¿cierto? La forma gramatical puede ser correcta a nivel sintáctico. Estoy empleando bien gramaticalmente mi discurso, ¿no es cierto? Y el significado preciso, el nivel semántico. La semántica es el significado exacto de las palabras. Pero la utilización de formas antiguas o inventadas obstaculizan mi comunicación. Estas dos formas, ¿sí?, antiguas o inventadas, se llaman respectivamente arcaísmos y neologismos. La clase anterior no pudimos ver nosotros neologismos, creo, por tiempo, o sí lo vimos neologismos, sabemos lo que es un neologismo, ¿no es cierto? Arcaísmos y neologismos. Arcaísmos, ¿qué son los arcaísmos? Arcaico, cuando dicen tienes una idea arcaica todavía, déjale que tu hijo vaya a hacer deporte al gimnasio, no pasa nada, que le va, déjale, tienes una idea arcaica todavía. Arcaísmo, ¿cierto? Arcaico. Los arcaísmos son todas aquellas palabras que han dejado de usarse, sea porque se extingue ya esa generación que las empleó, ¿sí? O porque se extinguen los referentes para el significado de esas palabras. Ejemplo, un arcaísmo, un cuesco. Ya vámonos de cuescos. ¿Qué es eso? Cuando el significado es puñete, ¿no es cierto? Te voy a dar un cuesco, ve, no molestes. ¿Qué es eso? Te voy a dar un puñete, ¿cierto? Pásame el botín. ¿Qué es el botín? Yo veo un zapato. Es el zapato, ¿no es cierto? Me fui de viaje, llegué a una hostería donde no había un aguamanil. ¿Qué es eso? No había una lavacara en una habitación, ¿sí? Hay otro de las abuelitas, ¿no? Que dicen el basinica, la vacinilla, mucho ojo, que es el significado normal. Entonces, estos arcaísmos casi ya no se ocupan en nuestro lenguaje diario, ya ni se ocupan, porque han dejado de usarse porque la generación que les usó de manera repetitiva ya se ha extinguido o se está extinguiendo, por eso ya nadie usa eso. Esas palabras ya muchas personas no le entienden. Cuando solo haga un experimento, si es que todavía vive su abuelito, abuelita, hable y le va a comenzar a hablar en un lenguaje que usted no va a entender, un arcaísmo, ¿cierto? Con palabras arcaicas o arcaísmos que usted no va a entender porque pertenecen a otra generación. Lo mismo sucede ahora, lo contrario, con los neologismos. Los neologismos se refiere al uso exagerado de palabras nuevas que debido a la tecnología, que en algunos casos ingresan a nuestro idioma, ¿sí?, y corresponden a las nuevas tecnologías, a las TIC, por ejemplo. Las TIC, el uso de las tecnologías de información y comunicación, las modas, los alimentos actuales, nuestras formas actuales de ver el mundo. Ejemplo, whatsappear, postear, tuitear, y así hay un sinnúmero de neologismos que se están adaptando ya a nuestro idioma, y especialmente los neologismos son de dominio de los jóvenes, es de su generación.
Por eso cuando usted habla con los jóvenes, no dice, no sabrás lo que es mandarte un meme. ¿Qué es un meme? ¿Ya? Entonces son neologismos que están ajustados más al ámbito juvenil y ustedes jóvenes deben dominar más neologismos que uno, ¿no es cierto? En su lenguaje cotidiano, especialmente que se han introducido gracias al uso de la tecnología. Seguimos. Pero también existen algunos fenómenos, ¿sí? Algunos fenómenos como la cacofonía. Algunos autores la cacofonía le incluyen como un vicio pragmático, aunque por sus características puede ser un vicio más sintáctico, la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? La cacofonía se refiere a la construcción de frases cuya estructura resulta desagradable a la escucha convencional, porque existen muchas repeticiones de una misma palabra, cacofonía, ¿no es cierto? Cacofonía. Algunos estudiantes leerán bien lo que me han puesto ahí. Otra cosa me han puesto, no cacofonía. La cacofonía. ¿Sí? Ejemplo de cacofonía. El amigo le dijo que más daba. El amigo le dijo que qué más daba. ¿Qué más daba ya? No va a votar. ¿Qué más daba? Cacofonía, ¿no es cierto? ¿Es malo o horrible ese gato gris? O horrible, ¿no es cierto? Repite el sonido de la O por no darle simplemente un calificativo que abarque los dos. Nosotros estamos estudiando el diptongo y el hiato. Estamos estudiando el diptongo y hiato nosotros ahorita en noveno. Mire, ¿sí? Cuando vistes el estadio como estaba desarreglado. Repetición de la palabra vistes. Cacofonía. Tiene un mal sonido, cacofonía, la fonía, ¿no es cierto? Le afecta al sonido y es un vicio pragmático del lenguaje, ¿ya? Entonces, esos son los vicios pragmáticos del lenguaje, ¿no es cierto? Debemos nosotros, estudiantes, no caer en ninguno de estos vicios pragmáticos porque deja mucho que desear de nuestra calidad de estudiantes. Por eso estamos preparándonos, estamos estudiando. Luego tenemos la declamación. ¿Qué es la declamación? Declamar es la interpretación de un poema, ¿no es cierto? Puede ser un poema, puede ser un punto de vista. Inclusive los políticos, cuando se suben al escenario, declaman sus propuestas de gobierno, declaman su inconformidad con algunos aspectos del gobierno actual. Ejemplo, declamar, ¿sí? Es interpretar lo que nosotros queremos decir de una manera clara, precisa, concisa, ¿no es cierto? Profundizando el mensaje con el uso armonioso de la voz, la sutileza de los gestos. Eso es declamar. Cuando yo digo aquí en el país, en el Ecuador, existimos clases sociales que en lugar de sobresalir, estamos hundiéndonos. ¿A qué se debe eso, compatriotas? Se debe a que desgraciadamente hay una clase de ignorantes que no importa lo que tú hayas estudiado, te hayas preparado, tu experiencia, simplemente viven del palanqueo, del compadrazgo y de la típica viveza criolla que obliga a que estén en grandes puestos sin tener los conocimientos y las competencias necesarias para desarrollar. Mire, va con gestos, con tonos de voz. Eso es una declamación, ¿no es cierto? Utilizando el uso armonioso de la voz y la sutileza de los gestos. Sutileza de los gestos, no exagerar. Más adelante vamos a ver ciertas cosas o ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta en la declamación. ¿Sí? Procesos en la declamación. La dicción, no digo adicción, dicción, decir dicción, ¿no es cierto? Se refiere a la manera de pronunciar palabras o construcciones. En declamación necesitamos que cada verso y cada palabra contenida en el poema, en caso de que nos toque declamar poemas, llegue con claridad a los oídos de quienes escuchan. Por ello, el objetivo fundamental es lograr la claridad, ¿sí? Lograr la claridad articulada en la dicción, pronunciar debidamente y pausadamente las palabras, ¿no es cierto? ¿Sí? Una acentuación debe ser hecha con elegancia
¿sí? Y debe ser coherente a la vez que consistente con las pausas del escrito. No todo de corrido, sino ir poco a poco logrando un nivel de entendimiento y de comprensión por parte del auditorio. Luego los gestos. Consiste en el movimiento del rostro, de las manos, con la que se expresan diversos estados de ánimo. A veces un gesto vale más que una palabra. Un gesto vale más que una palabra. Si el declamador no emplea con acierto los ademanes o los utiliza fuera de conveniencia, desluce su interpretación y revela una desarmonía de que los oyentes perciben enseguida cuando estoy haciendo gestos. Digo, bueno, es que así es la materia. Mire, va una desarmonía con lo que estoy transmitiendo, el contenido que estoy transmitiendo a mis oyentes, ¿no es cierto? ¿Sí? No vale exagerar en realizar ademanes, ya que si exageramos, corremos el riesgo de desaparecer al declamador y la declamación. Solo vamos a estar fijándonos en lo que mueve las manos, mueve las piernas, mueve, etcétera, con exageración la cabeza, y desaparece el contenido que nosotros queremos transmitir a nuestros. Mucho. Luego viene el movimiento. Cuando un declamador se mueve incesantemente en el escenario, de un lado al otro, debe moverse sí, pero de manera pausada y haciendo énfasis, concordando con el contenido que está expresando el momento de que se mueve. Cuando un declamador se mueve incesantemente en el escenario o por el contrario, se queda fijo, inmóvil en el estrado, adopta alguno de los extremos incorrectos en lo que el movimiento se refiere, en lo que al movimiento se refiere. Los pasos deben apoyar la palabra, nunca dominar a la palabra. Es decir, sus movimientos deben ser de acuerdo a cómo se va expresando, de acuerdo a la necesidad del contenido que quiere transmitir y no ir en desacuerdo entre estas dos ideas, ¿no es cierto? Mucho ojo. ¿Por qué? Porque el auditorio se cansa y ya no le presta atención. Naturalidad. La naturalidad se refiere a la concordancia de los movimientos con el conjunto integral del cuerpo, ¿no es cierto? Físicamente, temperamentalmente y conceptualmente del declamador. Lo que no aparezca como un brote natural del momento de la idea está mal hecho, por lo que todo intento de imitación es desaconsejable, especialmente en algún candidato XYZ. Hemos visto que es muy exagerado. Piensa que está hablando con niños cuando se refiere a los ecuatorianos, que tenemos diferente nivel cultural, diferente nivel profesional. Dice, vamos a hacer esto y vamos a sacar oro. Mire, mire qué innaturalidad, ¿no? Pensará que todos tenemos el mismo criterio y nivel de conocimiento o nivel de desarrollo cognitivo. Es un insulto a la inteligencia del oyente. Mucho ojo, que no suceda eso cuando usted está declamando. Ojo. La flexibilidad, ¿no es cierto? La capacidad de variar el tono, la capacidad y más que todo, ¿sí? Que vaya usted el tono de habla, vaya adecuándole a las necesidades de lo que está expresando, de las ideas que está transmitiendo y del auditorio. Un ejemplo, cuando estamos dando clase, docentes, y estamos declamando una clase, pero hay estudiantes que están conversando. Entonces, uno se para al lado del estudiante y se alza el tono de voz, ¿no es cierto? La flexibilidad. Cuando nosotros queremos realizar o ganar la atención de un estudiante, siempre realizamos esa flexibilidad. Cambiamos el tono de voz, ¿sí? Pero con una sonrisa, como que decimos, déjame hablar, por favor. ¿Listo? Pues mire, es igual cuando usted declama. Es muy importante la flexibilidad, ya que una voz monótona, ¿sí? Siempre igual, que no se modifica a lo largo de toda la disertación o de lo que estamos transmitiendo, fastidia la atención del público. Dice, si ya se duerme hablando, vamos nomás, que automáticamente le quita el interés al público. El público muestra desinterés y ese declamador se queda en el escenario, ahí
a veces hasta eso ya le quita, inclusive le anula al declamador. Mucho ojo. Las pausas consisten en la breve interrupción del tiempo, en este caso en un poema, o en una lectura, porque nosotros debemos hacer pausas, ¿no es cierto? Sí, los tiempos de la pausa en la coma, que equivale a un tiempo, cuenta uno. Cuando encuentra una coma, cuenta uno. Cuando se encuentra con un punto y coma, contará uno, dos y sigue. Se trata de un punto, ya sea punto seguido o punto aparte, ¿sí? O algunos signos como el signo de admiración, de interrogación, contará 3 tiempos, ¿no? Mentalmente. Y contará 3 tiempos y seguirá con su disertación. En el caso de puntos suspensivos, en el caso de los puntos suspensivos, usted contará 4 tiempos, ¿no es cierto? Mentalmente. Cuando en un poema ve puntos suspensivos, y llegóse fatigada hasta los brazos de su amada, puntos suspensivos. Para lo cual le expresó su amor, mire, forma de declamar poemas, ¿no? Por último, los signos de 2 puntos tienen su entonación especial, que podría ser de 2 o 3 tiempos, con el objetivo de captar la atención del que escucha. Se paró en su balcón y le dijo, tú eres mi amada, etcétera, etcétera. Es la forma de cómo el declamador gana a su auditorio. La voz, ¿no es cierto? La voz representa el apoyo más firme del declamador, si se posee las virtudes que le favorecen. De lo contrario, habrá que corregir ciertos defectos de la voz, de la entonación, de la flexibilidad, de la manera como emplea los tonos en la voz. Listo. La voz, lógicamente, posee actitudes propias como el tono, la fuerza, etcétera, etcétera. Elementos de la declamación. Tenemos, lógicamente, como elemento de la declamación, el declamador, persona que realiza la interpretación poética transmitiendo el mensaje. Tenemos otro elemento que es el poeta, el que crea el poema o escribió el poema, ¿no es cierto?, a que va a declamar. Tenemos el público, el testigo ocular, auditivo de la declamación. Y tenemos el lugar donde va a ser declamado el poema, en un escenario, en un teatro, en una ágora, entre otras cosas. Consejos previos a la presentación de la declamación. Ojo, un buen declamador debe ser antes un buen lector. Si es un buen declamador, debe ser antes un buen lector. Es decir, que usted debe leer para que inclusive las palabras, su léxico, su vocabulario, le brote, ¿no es cierto? A veces puede utilizar sinónimos de las palabras. No se acordó la palabra que es, pero utiliza un sinónimo que va muy bien con lo que está, con el párrafo que está declamando. El uso del diccionario para el manejo del lenguaje. Así es. El declamador debe tener un lenguaje fluido, un lenguaje técnico. Y para esto debe utilizar el diccionario constantemente, ¿sí? A fin de que exprese correctamente las ideas del poema, del párrafo, del discurso, entre otras cosas. Recitar en voz alta, más no gritar. Una cosa es tener la voz alta, otra cosa es gritar. Mucho ojo. La voz alta, gritar. No, la voz alta. Pronunciar correctamente las palabras, ¿no es cierto? ¿Sí? Si son palabras compuestas, debe primero fonetizarlas de manera correcta, es decir, despacio. Respetar las pautas, así es, los signos de puntuación, los signos de admiración, los signos de pregunta, entre otras cosas. Respetar las pautas. Entonar en forma debida a las distintas intencionalidades, es decir, acondicionar la voz según el tema del poema. Si es un poema de amor, será una voz flexible, una voz suave, armónica. Pero si es un poema épico, es decir, un poema de héroes, de guerras, de hazañas, será una voz más fuerte, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, si estamos viendo el poema Batalla de Junín, de Olmedo, entonces, y en las pampas, se vio a los héroes salir con la bandera en alto, miren, tono de voz. Pero si es un tema romántico, por ejemplo, Dolores Ventimilla de Galindo,
con su poema Quejas, dice, llamarle pude al sol de la existencia. Si habría penas, el tono de voz, ¿cierto? La entonación es diferente. Poner énfasis en las ideas más significativas, si es, ideas principales del poema, del discurso, del párrafo que estamos declamando. Realizar los gestos que se adecúen al contenido del texto. Los gestos únicamente adecuados al contenido del texto. No hay para qué hacer gestos que no vengan al caso, ¿no? Luego tenemos el siguiente tema, la escritura en redes sociales. Bueno, hoy día tenemos una enorme facilidad en redes sociales, pero mucho ojo. Y así resumamos rápido la escritura en redes sociales. El hecho que nosotros tengamos esa libertad y esa facilidad para nuestros escritos vayan por todo el mundo, debemos poner mayor cuidado con lo que escribimos. Mayor cuidado con lo que escribimos. Es decir, que nosotros no debemos cometer faltas ortográficas, errores semánticos de significado o, a su vez, inconcordancias, ¿no es cierto?, entre género, número, etcétera. Entonces, mucho ojo con todos estos errores. Aparte de eso, es muy común en las redes sociales, especialmente en el lenguaje juvenil, cuando whatsappean entre jóvenes, ¿sí?, que cortan las palabras, ¿por qué? Solo una X y una Q, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se va arraigando en la persona. Y cuando usted está escribiendo, comienza a poner todo eso, el por qué, signos de preguntas, una X y un cero, etcétera. Y el profesor ya no sabe. Les comento, jóvenes, me han llegado resúmenes, tareas, inclusive ensayos, que tienen esas faltas de ortografía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, mucho ojo. No dejar tampoco que la tecnología nos absorba y absorba nuestro criterio al escribir. Al escribir, coloque la palabra completa, coloque la palabra sin faltas de ortografía, por favor. ¿Sí? Aparte de eso, hay términos que se emplean también al diario, ¿no es cierto? Como los vicios pragmáticos. Oigan, ¿sí? Miren. Entonces, ¿cómo que no, no? Twitter, ¿por qué? El TQM, ¿no? Gracias, TQM. Te quiero mucho. RT, ya te mando un RT, ya te voy a retuitear. Y así, etcétera, etcétera. Hay un montón de palabras que ustedes dominan más jóvenes que uno, que eso debemos en lo posible de tratar de evitar cuando escribimos en Internet, ¿no es cierto? La escritura en las redes sociales debe ser clara, debemos dejar de cometer faltas ortográficas, errores semánticos, errores de concordancia, entre otras cosas. Ya las redes sociales son hermosas porque nos transmiten información y transmitimos información, nos dan información de manera casi inmediata. Vamos a ver las variedades lingüísticas diastráticas. ¿Qué son las variedades lingüísticas diastráticas? ¿No es cierto? Las variedades lingüísticas diastráticas, ¿qué es? Son las variantes diastráticas o sociales. En nuestra sociedad hay variantes de lenguaje por muchas formas, ¿no? Vamos a ver. La lengua puede presentar en sus manifestaciones concretas, en el habla en sí que hace concreta la lengua, diferentes variedades producidas por diferentes causas que se producen en el proceso de comunicación. Estas pueden ser diastráticas, difásicas, diatópicas, dacrónicas, entre otras. Las variantes diastráticas o sociales se debe a la relación que se establece entre la lengua que utilizamos y el medio cultural en el que nos desarrollamos, medio cultural y social en el que nos desarrollamos y nos empleamos. No hablará del mismo modo una persona con una titulación universitaria, un profesional, que otra persona que tenga estudios básicos, ¿no es cierto? O una persona procedente del medio rural respecto a una persona que habita en la ciudad. O sea, es diferente. Esas son las variedades lingüísticas diastráticas, ¿no es cierto? Tenemos nosotros un recuadro en el libro, ¿no es cierto? Y que nos dice las variantes sociales, factores, la edad, por ejemplo. La edad es un condicionante. ¿Qué condicionante me da la edad? Produce diferencias entre hablantes de diferentes o de distintas generaciones. Lo que les decía, si usted se pone a hablar con su abuelito o abuelita, no le va a entender mucho.
Es igual que si su abuelita, abuelito, se pone a hablar con usted, no le va a entender por las condicionantes de la edad, ¿no? No habla del mismo modo un adolescente que posee más capacidad de adaptarse a los cambios lingüísticos, a los neologismos, ¿sí? Que una persona mayor con una actitud más conservadora ante la lengua, tal vez que emplea otro tipo de palabras. Ese es el factor de edad con sus condicionantes. El factor de hábitat tiene el siguiente condicionante. El lugar de residencia puede condicionar el nivel de la lengua utilizada. Hablarán de modo diferente los hablantes de una ciudad que los de un pueblo agrícola. Así es. No es el mismo lenguaje que se emplea en la ciudad al que se emplea en el campo. Luego tenemos los factores de profesión con su condicionante. La actividad laboral condiciona a un modo de hablar específico. Sobre todo si la profesión requiere un lenguaje especializado, un lenguaje técnico, como sucede con los médicos, los abogados, inclusive los docentes a nivel universitario, ya tienen un lenguaje técnico donde únicamente le podrán entender los estudiantes de tal o cual carrera que él es profesor. Luego tenemos como variante el nivel sociocultural. El nivel condicionante, el nivel cultural y social de los hablantes puede determinar su uso diferente de la lengua. Sin embargo, el acceso a la educación, ojo, y a la información y a la labor que ejercen los medios de comunicación social hacen posible que estas diferencias sean cada vez menos significativas. No obstante, el grado de conocimiento y el rigor con el que se hable sí son factores que determinan las variedades sociales. Así es. En la actualidad, de acuerdo a las TIC, a las tecnologías de la información y comunicación, esa brecha del nivel sociocultural se va estrechando, se va cerrando. ¿Por qué? Porque usted ya tiene acceso a libros, a información, a gran cantidad de investigaciones, inclusive, que usted puede leer y usted mejora su lenguaje. Ya no es un limitante, si es que yo soy pobre y por eso yo hablo así. Simplemente que usted no ha manejado lo que tiene en la mano. Inclusive usted desde un teléfono, usted tiene el acceso a bibliotecas virtuales, a trabajos de investigación científica, que usted puede leer y mejorar su conocimiento, su nivel cultural y social y estreche esa brecha, ¿no es cierto? Seguimos. Las variantes diastráticas o sociales reciben también el nombre de niveles de uso de la lengua. Según la incidencia de los factores que se acaban de describir, los diferentes factores sociales, profesionales, etcétera, se distinguen en 3 niveles del uso de la lengua. Puede ser nivel vulgar, popular o coloquial y culto o estándar. 3 niveles de la lengua tenemos, ¿cierto? Vulgar, popular o coloquial y culto o estándar. 3 niveles. En el nivel vulgar, es la ruptura del sistema lingüístico debido al bajo nivel cultural del hablante y a su práctica social de marginado, ¿no es cierto? La lengua vulgar puede manifestarse de diversas formas, pero las más recurrentes son barbarismos. Ojalá haya que comer mañana a lo que vayamos a votar, haya, en lugar de haya. Hoy en la mañana lluvioso, llovió, ¿no es cierto? En lugar de llovió. Vamos a enjuagar la ropa que está ahí abajo, afuera. Enjuagar, ¿no? Cantemos, etcétera, en lugar de cantemos. Vamos a enjuagar la ropa en lugar de enjuagar. Mires lo más que se ve, ¿no? Luego también tenemos como variante más recurrente las jergas, especialmente en los jóvenes, las jergas, ¿no? Las jergas juveniles, de esquina, de pata, de pandilla, no sé, entre otras cosas. Por ejemplo, acolitar, bacán, chiro, camello. Si me vas a acolitar, pues sí, ayúdame, me vas a ayudar a hacer la investigación, ¿no es cierto? Sí, estoy chiro, estoy chiro. Chuta, no hay camello. Trabajo, miren, ¿no? Luego también tenemos otra variante que son las malas palabras, pero en la lengua no hay palabras buenas ni malas. Simplemente nosotros entendemos como malas palabras a las palabras utilizadas para agredir, para intimidar, para insultar, cuyo significado inclusive puede resultar vergonzoso, ¿no? Para la persona que lo dice y la persona que escucha. Pues las famosas malas palabras. En un lenguaje no hay buenas ni malas palabras, simplemente que existe
palabras utilizadas para insultar, agredir, intimidar. Y más resultan vergonzosas esas palabras. Porque usted puede utilizar un lenguaje acorde o un lenguaje más delicado y puede decir lo mismo, sin necesidad de ir a las, entre comillas, malas palabras, ¿no? Luego tenemos el siguiente nivel, el nivel popular o coloquial. Es la lengua que representa la tradición cultural de una región o de un país. No es culta o estándar, pero tampoco es vulgar, es media, ¿no es cierto? Sí, esta lengua da identidad y hay que respetarla. Por ejemplo, como hablan al norte, los pastucitos o los del Carchi, como hablan al sur, los cuencanos. Entonces, ellos tienen su lenguaje coloquial, ¿no es cierto? O popular. Una parte de, esto, de estas palabras ya están introducidos dentro del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Están introducidas palabras, ¿sí? Algunas frases que pueden ejemplificar este nivel son irse por las ramas, ¿no es cierto? Eso te va a costar un ojo de la cara. Son dichos coloquiales populares de una determinada región. Ya llegó mi hijo. Aquí nomás me quedo, pare. Son palabras que no son palabras vulgares, pero son coloquiales populares, ¿no es cierto? Que se ajustan a una determinada región y a una determinada sociedad. Luego tenemos el último nivel, el nivel culto o estándar. El nivel culto estándar es el uso que hace de la lengua en contextos formales, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el docente, los docentes, cómo emplean el lenguaje, cómo se emplea en nivel profesional los médicos, etcétera. Este lenguaje, para conocer este lenguaje requiere de varios años de práctica cultural, estudios, lecturas, investigaciones. Ejemplos del uso de este tipo de lenguaje lo encontramos en el sistema educativo, los medios de comunicación, en la práctica de las diferentes profesiones, abogados, médicos, ingenieros, se usa en los textos, en la vida comercial de las empresas, en momentos solemnes, cívicos, en la diplomacia, en la política, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, eso es en lo referente, ¿sí? A las diferentes variantes diastráticas o sociales y al nivel del uso de la lengua, ¿no es cierto? Luego llegamos ya a literatura, el modernismo en Ecuador. El modernismo en Ecuador se inició con la Generación Decapitada. La Generación Decapitada fue una agrupación literaria formado especialmente por 4 poetas jóvenes ecuatorianos que en las primeras décadas del siglo XX, por allá, por más o menos por 1920, ¿sí? 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa y Camaño, 2 guayaquileños y 2 quiteños. Los quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro, fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos 4 escritores de la Generación Decapitada fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista que hablamos en la clase anterior de Rubén Darío, ¿no es cierto? El centroamericano Rubén Darío. Y fueron influenciados además por la poesía simbolista francesa de finales ya del siglo XIX, de finales de 1800, ya 1890, 1880, 1890, ya casi entrando a 1900, ¿no es cierto? Como Baudelaire, Victor Hugo, Samain, Rimbaud y Verlaine. A esta generación se la denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad, ¿sí? Ejemplo, Borja murió a los 20, Medardo Ángel Silva murió a los 21 años, Novoa a los 28, Fierro a los 39, fue el que más avanzó, ¿no? Además, la muerte a todos estos escritores de la generación decapitada les llegó por mano propia, es decir, se suicidaron. Cabe destacar del hecho de que aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron como la generación del 30 a crear propiamente una agrupación literaria. Vuelvo y repito, como la generación del 30, pues ellos sí se reunieron, por ejemplo, a crear la generación del 30. Ellos no, ellos nunca se reunieron, cada uno por su lado. Características de sus poemas, tiene una innovación métrica. Se buscan nuevas formas de estrofas, se emplean versos de distinta medida y se actualizan versos en desuso, los grecolatinos. Otra característica es enriquecimiento del lenguaje. Los poetas modernistas incorporan al léxico neologismos,
sobre todo que son de origen ya francés, ¿no? Los neologismos franceses. Musicalidad. Con la selección adecuada de palabras y acentos, la poesía modernista alcanza gran dosis de musicalidad. Así es. Muchos poemas de la generación decapitada, especialmente de Medardo Ángel Silva, fueron llevados o fueron apasillados, fueron adaptados a los pasillos ecuatorianos, ¿no es cierto? Además, esto tenía exotismo. El poeta busca para su poesía ambientes elegantes, tipo Francia, ¿no? Exóticos y extraños. Arte por el arte puro y desinteresado de estos poetas, ¿no? El arte por el arte. Y luego, más que todo, por su musicalidad, muchos de estos poemas de estos escritores de la generación decapitada pueden ser escuchados en nuestra música ecuatoriana, interpretados por Carlota Jaramillo, Julio Jaramillo, Hugo Benítez Valencia, ¿sí? O también en versiones ya más renovadas, más contemporáneas, como Carla Canora, el grupo Quimera, y nuestro candidato a presidente, Juan Fernando Velasco, ¿no es cierto? El tema que más dio a conocer a la generación decapitada fue el poema El alma en los labios de Medardo Ángel Silva, este guayaquileño que se suicidó a los 21 años, escribió este poema y con esto dio a conocer a nivel mundial a la generación decapitada. Con eso, señoras, señoritas y señores, hemos culminado las clases del día de hoy. Cualquier duda, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna necesidad, por favor, a mi WhatsApp personal. Que tengan una buena tarde. Ha sido un placer compartir este conocimiento con ustedes. Gracias.